La iglesia local es central en la mente y en el plan de Dios. La iglesia local es de suma importancia para Dios. Si es de suma importancia para Dios, debería ser de suma importancia para nosotros. Pero esto nos lleva a otro tema importante para considerar en cuanto a la iglesia local. Y ese es el tema de la membresía. Si llevas algo de tiempo viniendo a esta iglesia, habrás oído en algún momento el lenguaje de la membresía. Por ejemplo, decimos cosas como, vamos a tener una reunión de miembros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? O decimos, tenemos un curso de membresía que ofrecemos para aquellos que quieren hacerse miembros. Como es de esperar, al igual que con el tema de la iglesia que vimos el domingo pasado, hay confusión acerca del tema de la membresía de la iglesia local. ¿Qué significa ser un miembro de una iglesia? ¿Qué te hace miembro de una iglesia? ¿Cómo te haces miembro de una iglesia? ¿Por qué es necesario ser un miembro de una iglesia? El propósito de este sermón es contestar estas preguntas con la Biblia y ayudarnos a entender la importancia y necesidad de ser miembros de una iglesia local. Ahora, quizás te estás preguntando, ya que sabes cuál es el tema de este sermón, ¿dónde vemos membresía en el Nuevo Testamento? ¿Dónde vemos membresía en el Nuevo Testamento? ¿Será que esto es una invención de algunos pastores en algún cuarto que se reunieron todos e inventaron esto para controlar y manipular a las personas? Si estás buscando pasajes en el Nuevo Testamento que explícitamente dicen que cada creyente debe ser miembro de una iglesia local, sí vas a ver esta analogía, ¿no?, entre la iglesia y el cuerpo, y en ese sentido sí vas a ver el lenguaje de miembro, pero no en el sentido en que normalmente lo entendemos, ¿verdad? Entonces, si estás buscando ese lenguaje explícito que dice cada creyente debe ser miembro de una iglesia local, llegarás a la conclusión de que ser miembro de una iglesia local no es obligatorio para creyentes, es opcional. La razón que a simple vista no vemos membresía en el Nuevo Testamento es porque estamos pensando en la iglesia de forma equivocada. Como estamos pensando de la iglesia de forma equivocada, pensamos también de la membresía de forma equivocada. Para aclarar malentendidos acerca de la membresía, necesitamos aclarar malentendidos acerca de la iglesia, ¿vale? Entonces, ¿qué no es la iglesia? El domingo pasado estuvimos viendo qué es la iglesia, pero ¿qué no es la iglesia? Muchas veces vas a solucionar muchos problemas simplemente definiendo lo que no es algo, eliminando las opciones falsas. Entonces, ¿qué no es una iglesia local? Bueno, en primer lugar, no es un club. No es un club social. Yo recuerdo cuando vivía en Venezuela, he hablado con esto muchas veces con Joab, y en Venezuela había, como muchos países en Latinoamérica, había pues colonias de inmigrantes, ¿no? La colonia de los españoles, de los italianos, de los portugueses, y cada una de estas colonias tenía su club, ¿verdad? Donde estos inmigrantes y sus hijos, y luego también algunos venezolanos también, que estaban ahí, ¿verdad? Eran parte de estos clubes. Pues la iglesia no es así. No es una organización voluntaria donde la membresía es opcional. Y voy a explicar un poquito más acerca de esto. No es una reunión de amigos que tienen cosas en común. A veces pensamos, no, eso es una iglesia. Cuando nos reunimos y nos juntamos y empezamos a hablar de las cosas de Dios, eso es una iglesia. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Ya hemos visto cómo se tiene que entender ese pasaje correctamente. No es un proveedor de servicios. No es un proveedor de servicios. No es un lugar donde vamos simplemente para recibir algunos beneficios, ¿verdad? Y salir y luego desentendernos de lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia local entonces? Vimos varias definiciones el domingo pasado, pero muy simplemente, la iglesia local es sus miembros. Entonces, cuando piensas en la iglesia local, tienes que entender que lo que es la iglesia es sus miembros. Entonces tenemos que definir lo que es un miembro, ¿verdad?
si vamos a entender lo que es la iglesia. No nos unimos a una iglesia como nos unimos a un club o a una organización voluntaria. Nos sometemos a una iglesia como nos sometemos a un país soberano. ¿Ves? Cuando cambiamos un poquito cómo pensamos en la iglesia, lo entendemos. Quiero saber, ¿cuántos de vosotros elegisteis ser ciudadanos del país donde nacisteis? Cuando piensas en ser ciudadano de un país, yo sé que hay personas, hay los casos muy raros de personas que renuncian su ciudadanía, ¿verdad? Pero cuando tú naces, tú no tienes la opción sobre si vas a ser ciudadano del país o no, ¿verdad? Entonces, así es como tenemos que pensar en la iglesia. Ahora yo sé lo que estás pensando. ¿Estás diciéndome que estoy obligado a hacerme miembro de la Iglesia Bíblica de Colmenar? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la Biblia claramente enseña que el contexto en el cual Dios ha diseñado que nosotros como creyentes crezcamos y florezcamos es el contexto de la iglesia local. Ya vimos en el primer sermón que es la iglesia local que tiene las llaves, que tiene la autoridad para hablar en representación de Cristo. Es la iglesia que es una embajada del futuro reino de Cristo. Es la iglesia, y solo la iglesia como un todo, que tiene esa autoridad para afirmar y reconocernos como verdaderos ciudadanos del cielo, del reino de los cielos. Entonces, en ese sentido, la Biblia no nos pinta un cuadro donde nosotros simplemente escogemos, bueno, si quiero puedo hacerme miembro de una iglesia. No, da por sentado que el creyente va a ser parte de una iglesia local. Va a ser parte de una iglesia local. Pero, antes de continuar, quisiera hacer una aclaración importante sobre el tema de someternos a una iglesia local. Porque yo estaba hablando en las últimas 2 semanas acerca de esta idea de someternos a una iglesia local. Y es verdad que muchas veces como predicador yo doy por sentado ciertas cosas o presupongo ciertas cosas en mi mente que quizá vosotros no estáis presuponiendo. Y a veces yo puedo decir algo y con mis palabras puedo estar diciendo algo, pero vosotros entendéis otra cosa. Eso es un desafío para predicadores, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos que estamos explicando claramente lo que estamos diciendo. Ya hemos dicho que el concepto de someterse asusta, especialmente en el tiempo en el que vivimos ahora. Quizá no hace mucho tiempo, hace muchos siglos, ¿verdad? La sociedad estaba acostumbrada a someterse a sus reyes, a diferentes cosas, pero hoy en día es un concepto muy, muy difícil de digerir. Entonces, quisiera hablar un poquito acerca de esta idea de someternos a la iglesia local. Ya aclaré algo el primer domingo, y es que cuando hablamos de someternos a la iglesia local, no estoy hablando de someterte a la autoridad del pastor, ¿vale? Ahora, el pastor tiene cierta autoridad, ya lo expliqué, ¿vale? Ya lo expliqué, pero lo voy a volver a explicar. Y esa autoridad es en realidad de guiar y supervisar y asegurarse de que la iglesia está haciendo lo que debería estar haciendo. Pero el trabajo principal del pastor en realidad es ¿de qué? De pastorear, de apacentar la grey de Dios. Eso significa de alimentar a través de la palabra de Dios. Entonces, la autoridad del pastor es la autoridad de la palabra de Dios. Nada más ni nada menos. Pero cuando estamos hablando de la autoridad de la iglesia, lo que no estamos diciendo, tú tienes que hacer lo que el pastor dice. Como si el pastor es el que determina todas las cosas, o los pastores, ¿verdad? Porque sabemos que queremos ser una pluralidad de pastores en esta iglesia en el futuro. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la autoridad de la iglesia como un todo. Es una autoridad colectiva. ¿Vale? Pero no solo eso. Es importante recordar que no todas las congregaciones que profesan ser iglesias son verdaderas iglesias. Solo porque hay una iglesia que tiene el anuncio, ¿vale? Solo porque hay un local que tiene un anuncio que dice iglesia, no significa que esa es una verdadera iglesia. Y los que se congregan ahí son una verdadera iglesia. ¿Vale? Y por cierto, no se tiene que tener un local para ser una iglesia. ¿Vale? Que nunca salga eso de mi boca.
no tenemos que tener un local. Esto es una herramienta útil, pero no tenemos que tener un local. Yo fui a Marruecos a visitar a un amigo misionero mío hace muchos años y ellos se congregaban en casas. Y bueno, creo que muchas veces en la iglesia primitiva era así también, aunque también alquilaban locales, como en Éfeso, ¿verdad? En la casa de Tirano. Pero tenemos que darnos cuenta, no estamos hablando de un local, pero hay denominaciones, hay iglesias, ¿vale? Que tienen en su título iglesia, pero que no son verdaderas iglesias. Entonces, ¿qué es una verdadera iglesia? Una verdadera iglesia es una que profesa y enseña. Esto es importante, no solo profesa, sino que enseña el Evangelio de Cristo, que solo hay uno, y aquellas doctrinas que están íntimamente relacionadas con el Evangelio. Esto es lo que podemos llamar doctrinas fundamentales, ¿vale? Va a haber diferencias en doctrinas secundarias, terciarias, no tengo tiempo para entrar en todo eso, pero las doctrinas fundamentales son aquellas, así es, mira, ¿sabes cómo puedes determinar si una doctrina es fundamental o secundaria? Muy simple. Si tú quitas esa doctrina, si pierdes el Evangelio, esa es una doctrina fundamental. Entonces, cuando hablamos de quién es Dios, si no definimos correctamente quién es Dios, Dios existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, vas a perder el Evangelio. Porque ya no estamos hablando del Dios que creó todas las cosas, ¿verdad? Si empezamos a definir mal quién es Cristo, si negamos su deidad, si negamos su humanidad, ya no estamos hablando de Cristo en realidad. Entonces, si quitamos esas doctrinas, o si enseñamos que no hay tal cosa como castigo y juicio eterno, si no enseñamos que hay una resurrección de los muertos. Por eso me gusta mucho el credo de los apóstoles, que resume muy bien lo que son creencias fundamentales que tenía la iglesia en el primer siglo. Tenemos que creer más que eso, pero no menos que eso. Entonces, si no se está afirmando estas doctrinas, esta iglesia no es una verdadera iglesia y por lo tanto, cualquier iglesia que no profesa y enseña estas doctrinas fundamentales no es una verdadera iglesia y tú como creyente no debes someterte a ella, ¿vale? No debes someterte a ella. Esa, entre comillas, iglesia no representa a Cristo en absoluto. Así que no tienes que tener ningún tipo de remordimiento de conciencia o sentirte mal, ¿vale? Porque no es una verdadera iglesia. Y ya sabemos que esto es algo que Jesús enseñó, que iba a venir falsos maestros, el apóstol Pablo lo enseñó también. Entonces tienes que conocer tus doctrinas. No es casualidad que nosotros afirmamos nuestra confesión de fe, algún artículo de nuestra confesión de fe, y uno puede decir, bueno, esos son credos inventados por hombres. Si resumen fielmente lo que la Biblia enseña sobre esa doctrina, entonces son una herramienta útil para que puedas entender que tenemos que creer y confesar ciertas cosas para ser una iglesia verdadera. No es opcional. Pero ahí no termina todo. Una iglesia puede ser verdadera y no ser muy saludable. Es más, todas las iglesias verdaderas están en un espectro de salud. Son más o menos saludables. ¿Y qué determina si una iglesia es más o menos saludable? Su sometimiento a la palabra de Dios. Ahora, no existen iglesias perfectas. Si tú estás buscando una iglesia perfecta, nunca la vas a encontrar. Toda iglesia verdadera en el mundo está en un proceso de maduración y crecimiento porque está compuesta de personas pecadoras que están en un proceso de maduración y crecimiento. Y tú como miembro debes orar y luchar por la salud de tu iglesia local. Debes tener una parte activa en eso. ¿Verdad? Orar y luchar por la salud de tu iglesia local. Pero llega un punto donde una iglesia, en su enseñanza y práctica, está tan débil a la luz de las Escrituras que ya no puedes ni debes someterte a esa iglesia, sino que lo que debes hacer es salir de esa iglesia y buscar una iglesia saludable. Ahora, quiero hacer otra aclaración aquí. Los motivos para salir de esa iglesia tienen que ser bíblicos.
Tienen que ser muy claros. No puede ser, ay, no me gusta que no me toman en cuenta o no me llevo bien con tal hermano. No. Tienen que ser razones bíblicas. Pero hermanos, llega un momento donde es verdad. Una iglesia puede ser una iglesia verdadera, pero carece de salud espiritual. Para tu propio bien necesitas salir de esa iglesia. Ahora que el Señor nos use y que nos guíe de tal manera. Hermanos, la iglesia local es sus miembros. Estoy hablando a cada uno de nosotros. A ser cada vez más una iglesia saludable. Ser cada vez más una iglesia saludable. Con esa aclaración en mente, cuando entendemos correctamente la iglesia, ¿vale? Espero que esto os haya ayudado algo. Entendemos que la membresía en una iglesia local no es opcional. No porque yo lo digo, sino porque este es el contexto del Nuevo Testamento. Os he desafiado muchas veces, a muchos hermanos les he desafiado esto. Encuéntrame el llanero solitario en el Nuevo Testamento. El creyente desligado de la vida de una iglesia local, no lo vas a encontrar. Y no, por favor, me menciones al etíope eunuco como un ejemplo. Ese es un mal ejemplo, ¿vale? Él se convirtió a Cristo y volvió a su lugar y sin duda alguna lo que se formó fue una iglesia local. Porque eso es lo que el Nuevo Testamento enseña. ¿Vale? Entonces, con toda esa aclaración en mente, ¿qué es un miembro de una iglesia local? ¿Vale? Si tenéis más preguntas después, por favor, hablad conmigo, pero espero que esto haya aclarado ciertas dudas que tenéis, ¿vale? Entonces, ¿qué es un miembro de una iglesia local? ¿Qué es? En primer lugar, un miembro de una iglesia local es alguien que ha sido reconocido formalmente como cristiano y como parte del cuerpo universal de Cristo. Como ya aprendimos en el primer sermón de esta serie, la iglesia tiene autoridad en representación de Cristo de afirmar las confesiones de aquellos que profesan creer en el Evangelio. La iglesia tiene las llaves. No el Papa, no el pastor, no un grupo selecto de hermanos en la iglesia, no. Los miembros que constituyen la iglesia, como un todo en cada iglesia local, tienen la autoridad de actuar en representación de Cristo. Cuando son una iglesia verdadera, obviamente, ¿vale? Entonces, un miembro es alguien que ha sido reconocido formalmente por una iglesia local como un verdadero ciudadano del reino de Cristo y un verdadero miembro de la iglesia universal. Pero la pregunta es, ¿cómo afirma una iglesia local la profesión de fe de un creyente? Y gracias por hacer esa pregunta, porque voy a intentar aclarar y explicaros cómo lo hace la iglesia. Porque quizá tú ya has pasado por el proceso de membresía, pero lo hiciste en otro tiempo cuando no teníamos un proceso tan arduo como tenemos ahora. O quizá eres de los que se ha hecho miembro recientemente y conoces cuál es el proceso arduo que sí tenemos ahora, ¿vale? O quizá estás viniendo y estás queriendo saber cómo puedes ser miembro. Quiero explicaros cómo es que la iglesia afirma la profesión de fe de un creyente. En primer lugar, considerando y evaluando su profesión de fe. Una persona viene y dice, yo soy miembro del cuerpo universal de Cristo. Yo voy a pasar la eternidad en el cielo contigo. Soy creyente. Amén. Yo no creo que si tú no eres miembro de mi iglesia, que tú no eres creyente. Tú eres un creyente. Qué bien que tú dices eso. Ahora vamos a considerar y evaluar tu profesión de fe si es verdadera. Si quieres ser miembro de esta iglesia. Porque tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Ahora, ¿tiene el que profesa fe en Cristo un entendimiento claro del Evangelio? Buena pregunta, ¿no? El Evangelio no es el mensaje de lo que nosotros tenemos que hacer para ganar nuestra salvación, hermanos. Es la buena nueva de lo que Dios hizo en Cristo para reconciliar a pecadores con Dios.
¿Y qué hizo Cristo para reconciliarnos con Dios? Si llevas tiempo viendo a la iglesia, creo que ya sabes esto de memoria. Y lo estoy haciendo a posta porque me encantaría que vosotros lo pudierais tener grabado en vuestros cerebros. Cristo vivió la vida que nosotros teníamos que haber vivido. En otras palabras, Él obedeció en nuestro lugar. Él obedeció donde Adán e Israel y cada uno de nosotros fallamos. Nosotros no hemos cumplido la ley, Él sí. Y lo hizo, se encarnó para vivir, para ser nuestra justicia, como la cabeza representativa de una nueva humanidad, como el segundo Adán, para representar a una nueva humanidad y para imputarnos su justicia perfecta. Él vivió la vida que nosotros teníamos que haber vivido. Segundo, Él sufrió el castigo que nosotros teníamos que haber sufrido. Nosotros hemos desobedecido la ley, lo que merecemos es el castigo de Dios, el juicio de Dios por nuestra desobediencia. Pero Él llevó sobre sí mismo ese castigo. Él fue hecho maldito por Dios cuando nosotros teníamos que haber llevado esa maldición sobre nosotros. Como dice Gálatas, maldito todo aquel que es colgado sobre un madero. Cristo. Porque los que eran colgados sobre un madero era porque habían desobedecido a la ley. Era una señal de vergüenza. Cristo fue considerado por el Padre como si hubiese desobedecido la ley cuando en realidad no lo había hecho, para que nosotros, quienes sí habíamos desobedecido la ley, pudiésemos ser justificados y perdonados ante Dios. Y número 3, no nos olvidemos de esto, resucitó en victoria Cristo sobre el pecado, la muerte y Satanás. La muerte ya ha sido derrotada. Satanás ya ha sido derrotado. El pecado ya no tiene poder dominante sobre nuestras vidas. Ya está garantizada la victoria final. Solo tenemos que esperar que se consuma todo, ¿verdad? Al final. ¿Y cómo nos apropiamos de lo que Cristo hizo? Por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, Cristo hizo todo esto, pero esa salvación, la obra de Cristo no es nuestra hasta que nos arrepentimos y ponemos el peso de nuestra confianza en Cristo Jesús para nuestra salvación. Llegamos a ser salvos. Ese es el Evangelio, hermanos. Ahora, no todos van a poder describirlo de esa manera. Entonces presionamos un poquito más. Explícanos, ¿qué es el Evangelio? O una pregunta que me gusta hacer a muchas personas es esta. Y seguramente si habéis estado conmigo lo suficiente, os he hecho esta pregunta. Si tú mueres en este momento y estás ante Dios, ¿por qué te debería dejar Dios entrar en su presencia? ¿Cómo respondes a esa pregunta? Me gustó la respuesta que una persona hizo una vez, una palabra: Cristo. En realidad es la única respuesta que vale. Entonces, una buena forma de determinar si alguien entiende el Evangelio es si su testimonio es principalmente en primera persona o en tercera persona. Ahora, ¿qué significa eso? Un testimonio que es yo, me preocupa un poquito. Yo me crié en la iglesia. Yo siempre he amado a Dios y siempre he intentado hacer lo que Dios quiere que yo haga. No significa que tu testimonio no puede tener ningún yo, obviamente, pero si eso es lo que predomina tu testimonio y no un testimonio en tercera persona, Él hizo esto, ¿verdad? Uno de los resúmenes más claros que tenemos del Evangelio es del apóstol Pablo. No dice todo lo que se tiene que decir del Evangelio, pero sí que resume muy bien el Evangelio, el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 1:15. Él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Mira la tercera persona aquí. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él vino al mundo para salvar a los pecadores. Y mira lo que hace cuando habla en primera persona. De los cuales yo soy el primero. Pablo dice, ¿sabes lo que yo aporté a mi salvación? El pecado que hizo necesario que Cristo muriese. Eso es lo que yo aporté
a mi salvación. Él lo hizo todo. Pablo, que era judío de los judíos, hebreo de los hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por amor, ¿verdad?, del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual he perdido todo y ganado a Cristo. Él dice, mi deseo no es ser hallado en mi propia justicia, sino ser hallado en Él, en la justicia de Cristo. Pablo tenía un testimonio en tercera persona. Entonces, una de las cosas que hacemos es, ¿qué es el Evangelio? Y entendemos que no todos pueden explicarlo muy bien, pues no pasa nada. Haciendo preguntas podemos entender si lo conoces. Y Dios mediante un día podrás explicar claramente el Evangelio y ayudar a otros también a conocer a Cristo Jesús. Si la iglesia local afirma la profesión de fe de creyentes, eso significa que una iglesia local debe conocer bien el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es que esto es lo que pasa. Cuando hay iglesias que el pastor es el que hace todo, o los pastores son los que hacen todo, los hermanos se cruzan los brazos y dicen, bueno, yo no tengo que saber todo esto, el pastor para eso estudió, ¿no?, en el seminario, esto lo tiene que saber el pastor. No, el Evangelio es fundamental para la vida cristiana. Fundamental. Cada creyente tiene que saber esto. Cada creyente necesita saber cómo explicar el Evangelio, no solo para que otras personas se conviertan, porque el Evangelio no es como lo que tienes que aprender para iniciar tu vida cristiana y luego te gradúas a cosas mejores. No, el Evangelio es todo el curso. El Evangelio es todo el camino de la vida cristiana. Todo lo que tú eres y todo lo que tú haces fluye del Evangelio. Por eso, hermanos, una de mis metas como predicador es, en cada sermón, quiero mostraros la conexión de ese pasaje con el Evangelio. Si estamos en el Antiguo Testamento y estamos viendo un pasaje en el Antiguo Testamento y tú piensas, ¿qué tiene que ver eso con el Evangelio? Tiene una conexión con el Evangelio, porque el Evangelio es el corazón de la Biblia. La muerte y resurrección de Cristo. Jesús mismo lo dijo en Lucas capítulo 24. Cuando habló con sus discípulos, mira, todo esto que vemos en el Antiguo Testamento, todo apunta a mí y mi obra en la cruz y mi resurrección. Entonces queremos ser una iglesia saturada con el Evangelio. Las canciones que cantamos, todo lo que hacemos, saturados con el Evangelio. Dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene la responsabilidad de preservar sana doctrina y verdad. ¿Y cómo sabemos esto? Porque cuando la iglesia de Galacia empezó a permitir a falsos maestros infiltrar la iglesia y empezar a enseñar un evangelio falso que decía que tenías que creer en Cristo y además de eso observar la ley para ser salvo, ¿sabes lo que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia? No a los pastores. Claro, ellos estaban incluidos en eso, a la iglesia. ¿Sabes lo que les dice? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. Tenéis la responsabilidad de preservar sana doctrina. Entonces, ¿cómo afirma una iglesia local la profesión de fe de un creyente? Evaluando, considerando su profesión de fe. Pero no solo eso. Por medio del bautismo y la cena del Señor. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor. ¿Qué sucede cuando un creyente se bautiza? Cuando miramos el bautismo desde la perspectiva del nuevo pacto, que aprendimos el domingo pasado, el bautismo es la señal visible de que un individuo pertenece a la comunidad del nuevo pacto. No solo señala un cambio individual, sino una nueva identificación colectiva. Tendemos a pensar en el bautismo como un ejercicio individual, cuando en realidad es un ejercicio colectivo. No solamente una persona diciendo, yo quiero identificarme públicamente con Cristo, te estás identificando también con un cuerpo, una iglesia. El bautismo también tiene que ver con el reino de Cristo.
Desde el punto de vista de la Iglesia, cuando bautiza a alguien, está reconociéndole oficialmente como un ciudadano del reino de Cristo. Es como cuando recibes un certificado de nacimiento o cuando te emiten un pasaporte. El bautismo es el pasaporte del reino de Cristo. No te salva, lo voy a aclarar en un momento, pero sí es la señal exterior. Desde el punto de vista del individuo que está siendo bautizado, el bautismo es como la ceremonia de juramentación del ciudadano de un país. ¿Alguno de vosotros se ha hecho ciudadano español? Has tenido que juramentar, me imagino, ¿no? Entonces, tú ya eras ciudadano antes de la ceremonia de juramentación. La ceremonia de juramentación no te hizo un ciudadano, pero sí era una señal exterior que lo hizo oficial. ¿Verdad? Es como en los matrimonios. La mayoría de los matrimonios así que vemos en las iglesias, ya se ha firmado un papel, ¿no?, legal, certificando que estáis casados, pero luego se hace una ceremonia y se ponen unos anillos, ¿vale? Señales que representan realidades que han ocurrido ya. Eso es lo que es el bautismo. Ahora, ¿cómo afirma una iglesia local la profesión de fe de un creyente por medio de la cena del Señor, que vamos a participar ahora? Si el bautismo es la señal inicial de que pertenecemos a la comunidad del nuevo pacto, la cena del Señor es la señal continua, es una señal continua. No que necesitamos ser salvos una y otra vez, no, sino que es una reafirmación. Es como una renovación de votos. ¿Una vez has visto un matrimonio que hace una renovación de votos? No lo tienen que hacer para seguir estando casados, pero lo hacen para volver a simbolizar lo que son, ¿verdad? Bobby Jameson, el autor del libro Going Public, que me encantaría que estuviese en español porque es un excelente libro, un libro acerca de la relación entre las ordenanzas y la membresía de la iglesia local, dijo lo siguiente acerca del bautismo y la cena del Señor. El bautismo es la puerta principal de la casa, la cena del Señor es la comida en familia. El bautismo nos identifica con Cristo y nos constituye como miembros de la iglesia local. La cena del Señor nos identifica con Cristo y la iglesia local de forma continua. Afirmamos y anunciamos nuestra ciudadanía en el reino de Cristo de forma continua cuando participamos de la cena del Señor. Y esto lo vemos curiosamente en 1 Corintios 10, del 16 al 17. Mira qué dice esto. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, ¿verdad? Vemos la unidad de la iglesia cuando participamos de la cena del Señor. Nos permite ver a la iglesia cuando participamos de la cena del Señor. Las ordenanzas de ninguna manera, eso sí, nos justifican ante Dios. Somos justificados solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo Jesús, y esto solo para la gloria de Dios. El malhechor en la cruz que creyó no fue bautizado, pero Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Ahora, solo porque eso pasó con él no significa que uno puede decir, bueno, pues entonces yo no creo que necesito bautizarme. No. Si tú estás siendo crucificado y no tienes la oportunidad de bautizarte, genial. Pero el 99.9999999 de los casos no va a ser tu situación, ¿verdad? Y necesitas bautizarte. Es un mandato, es una ordenanza del Señor Jesús. Entonces, ¿qué es un miembro de una iglesia local? Es alguien que ha sido reconocido formalmente, ¿verdad?, como un ciudadano del reino de Cristo. Pero también un miembro de una iglesia es alguien que se somete al cuidado y supervisión de la iglesia local y de sus pastores. Ahora, muchas veces hablamos muy teóricamente, pero hablemos prácticamente. ¿Cómo podemos hacer eso prácticamente? ¿Cómo podemos someternos a la iglesia local de forma práctica? De una forma real. Es increíble como hay pasajes que hablan, ¿no?, de someternos, pero luego no tenemos una forma tangible de mostrar que realmente lo estamos haciendo. Hay una manera muy práctica que lo podemos hacer, reuniéndonos fielmente como iglesia. Cada vez que nosotros nos reunimos
fielmente asistiendo a la iglesia como miembros, ¿sabes lo que estamos haciendo? Estamos sometiéndonos los unos a los otros, como hermanos. Estamos diciendo cada vez que venimos, mi hermano en Cristo realmente es importante. Y yo vengo no solo para tener un momento a solas con Dios, ¿verdad? Donde puedo escuchar música muy bonita y aprender muchas cosas de Dios. No, yo vengo para servir a mis hermanos. Yo vengo para ser de bendición a mis hermanos. Cada vez que nos reunimos nos estamos sometiendo los unos a los otros. ¿Verdad? Como dice Hebreos 10:25. Esto, hermanos, yo no puse esto aquí. El Señor lo puso aquí en la Biblia. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y cuando dice exhortándonos, a veces pensamos, eso es que nos regañen. Eso significa animándonos. Sí, a veces nos tienen que regañar. Pero la mayoría de las veces lo que necesitamos es ser animados, ¿verdad? Animados. No solo eso, ¿cómo podemos someternos de forma práctica? Gozosamente recibiendo la instrucción y exhortación de la iglesia y pastores. Dice Hebreos 10, versículo 23 al 24, justo los versículos antes del versículo 25, dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cómo podemos hacer esto de mantener firme esta esperanza? Y considerémonos unos a otros. Considerémonos unos a otros. Esto es el versículo justo antes de no dejando de congregaros. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, ¿cómo podemos leer estos versículos y pensar que no necesitamos la iglesia local? Es imposible. Y luego dice Hebreos 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Verdad? Ahora, siempre es difícil para un pastor predicar este pasaje. Pero hermanos, si un pastor os ama y si un pastor está predicando fielmente las Escrituras, entonces, hermanos, sed una bendición para él, para ellos, porque queremos que el Señor levante más pastores de esta congregación, ¿verdad? Porque si respondemos de forma gozosa a instrucciones, a consejo bíblico, no extra bíblico, no inventado por el pastor, esto, a fin de cuentas, es provechoso para nosotros como congregación, ¿verdad? Es provechoso. Y no olvidemos, el pastor es un miembro de la iglesia y necesita también la exhortación de los hermanos, el ánimo de los hermanos. El pastor no está aquí y el resto de la congregación está aquí, no, estamos todos aquí. Y el pastor sirve, o los pastores sirven, de una forma particular a la congregación, ¿verdad? No nos olvidemos de eso. Entonces, ¿qué es un miembro de una iglesia? Hemos visto dos. Y por último, un miembro de una iglesia es alguien que comparte la responsabilidad de afirmar y supervisar a otros miembros. Entonces, ya hemos visto, por un lado, que un miembro es alguien que recibe este tipo de supervisión y cuidado en su crecimiento espiritual. Pero ahí no termina todo. Un miembro de una iglesia es alguien que comparte la responsabilidad de afirmar y supervisar a otros miembros. ¿Y cómo hacemos eso prácticamente? Bueno, comprometiéndonos a discipular a miembros hacia la madurez espiritual. En otras palabras, necesitamos estar involucrados en las vidas de otros hermanos. En realidad hay muchas maneras de hacer eso. No tienes que hacer un curso de discipulado y un libro en particular. Sí, esas son herramientas. Pero el discipulado es una actividad de toda la iglesia. Y nos discipulamos cuando nos ayudamos mutuamente, nos instruimos en el Señor, en la palabra del Señor. En 2 domingos voy a estar definiendo más precisamente lo que es el discipulado. Así que no os perdáis ese sermón. Pero estamos involucrados todos. La gran comisión, Mateo 28, 19 al 20, involucra toda la congregación. ¿Sabes qué? Este mandato fue dado primero a los apóstoles. Y los apóstoles son el fundamento de la iglesia.
Pero hay un mandato ahí que nos olvidamos. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Los apóstoles tenían que enseñar a los discípulos que ellos hacían a obedecer todo lo que Jesús mandó. Y una de las cosas que Jesús mandó fue la Gran Comisión. Eso significa que nosotros tenemos que perpetuar la Gran Comisión en cada generación. Es así de simple. Y esto incluye enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esto va a durar toda la vida, hermanos. Nunca nos vamos a graduar de esto. Nunca vamos a recibir un diploma. No me gustan los diplomas de discipulado. Yo personalmente no me gustan porque dicen, ya he terminado el discipulado. No, nunca terminas el discipulado. No estoy en contra, ojo, si tienes un diploma o tienes 5 en tu casa, amén. Estoy diciendo que es un tema de mentalidad. Nunca dejamos de crecer espiritualmente. Nunca. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Me encanta Efesios porque está hablando de la iglesia, está diciendo juntos. Aquí no aparece el llanero solitario. Juntos. ¿Qué más? Orando y velando los unos por los otros. Hermanos, oremos juntos. Cada domingo tenemos desayuno a las 10 y luego tenemos un tiempo de oración. Te animo a participar de eso. Necesitamos orar los unos por los otros. Pero en tu casa, Marga ha hecho una lista de peticiones de oración. Hay peticiones de oración en el grupo de WhatsApp. Tenemos que estar orando los unos por los otros. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego también, obviamente, siguiendo los pasos bíblicos de disciplina eclesiástica. Mateo 18:19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto no está hablando de un grupo de personas que se reúnen informalmente y eso es una iglesia. No, está diciendo, cuando la iglesia se reúne, cuando hay 2 o 3 congregados en mi nombre, en representación mía, tienen autoridad de actuar como si yo estuviese ahí en medio de ellos. Y el contexto es disciplina, ¿verdad? La disciplina siempre es un tema que no queremos abordar porque es sensible. Pero una gran parte de la disciplina es la formación, es la enseñanza positiva. Sí, el otro lado de la moneda es la corrección. Y a veces eso termina en un miembro que termina siendo excomulgado. Pero eso es para proteger la sanidad de la iglesia. Y para orar que ese hermano pueda ser restaurado, si es un verdadero hermano. Entonces hemos visto qué es un miembro. Rápidamente quiero mostraros cómo te haces miembro. ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Cómo te haces un miembro de una iglesia? ¿Cómo funciona eso? Bueno, es verdad que las iglesias tienen un montón de pasos que son... Cada iglesia puede crear sus propios pasos. No hay una lista oficial de exactamente... Nosotros tenemos un curso de membresía. La Biblia no dice que tienes que tener un curso de membresía, pero sí dice que tienes que reconocer quiénes son los verdaderos. Es una forma útil de poder no solo explicar qué es lo que creemos, sino también asegurarnos que entienden el Evangelio. Esto es algo práctico. Pero la Biblia nos da ciertos pasos muy interesantes. Hechos 2, del 41 al 42, vemos un orden precioso aquí, dice. Así que, esto es cuando Pedro predicó su primer sermón, el día de Pentecostés, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, ¿cuál es el orden de sucesos en estos versículos? Primero, la conversión. Dice, así que los que recibieron su palabra. Entonces, Pedro está predicando el Evangelio y algunos respondieron, dijeron, ¿qué debemos hacer? Le dicen a Pedro. Y Pedro dice, arrepentíos y convertíos. Muy bien. Entonces se convirtieron, los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron? Se convirtieron, ese es el primer paso. ¿Quieres ser un miembro de la iglesia? Debes convertirte a Cristo. Entonces tienes que conocer el Evangelio, tienes que convertirte a Él. Solo Cristo salva. ¿Pero qué viene después? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Esta es la afirmación de la iglesia local, es la confirmación, ¿verdad? El bautismo nos salva. No mires a tu bautismo para tu salvación. Mira a tu conversión. Mira a Cristo para tu salvación. Pero el bautismo es una ordenanza. Cristo ya les había mandado a hacer esto y vemos que la iglesia lo está haciendo. Los que recibieron la palabra se convirtieron, se bautizaron. Por eso nosotros no bautizamos a bebés.
Muy simple, porque somos credo bautistas. Porque el Nuevo Testamento enseña que los que creen son bautizados. Y un bebé, que no tiene todavía uso de razón, no ha podido entender el Evangelio suficiente para convertirse. Es así de simple. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Conversión, bautismo. 3. Cuando hay conversión y hay bautismo, ¿qué dice? Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Sabes lo que es eso? Membresía. Dice, se añadieron. ¿Cuántos había en la iglesia antes de que se añadieron este grupo? ¿Os acordáis? Hechos capítulo 1, en el aposento alto, ¿cuántos había? 120. Seguramente esa era la iglesia. Ahí estaban, 120. Algunos dicen que quizá había hasta 500, porque Jesús apareció a 500 a una vez, pero no era un grupo enorme. 120 en el aposento alto. Se añadieron a ese grupo. Eso significa que estaban contabilizando quiénes eran. Tenían números, sabían el nombre, sabían el apellido. Estos son los que se han convertido, estos son los que se han bautizado, estos son la iglesia de Jerusalén. Y con cada persona que se convertía se añadía al número membresía. Membresía. Ahora, a veces es necesario que haya un proceso. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión sobre qué es el bautismo y muchas cosas. Hay que explicar ciertas cosas. Por eso a veces hay un proceso. Lo que hacemos nosotros, por ejemplo, afirmamos a alguien, votamos después de que hemos evaluado su profesión de fe, una persona que se ha convertido y luego le bautizamos. Ya está todo aprobado, solo hay que bautizar, ¿verdad? Pero hermanos, este orden es importante. Conversión, bautismo, membresía. ¿Y qué viene de último? Comunidad. Comunidad. Somos la iglesia y vivimos como la iglesia. Versículo 42. Y perseveraban. ¿Quiénes perseveraban? Los que se habían convertido, bautizado y se habían añadido a la iglesia. Ahora, ¿cómo viven? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Sana doctrina. En la comunión los unos con los otros. Compañerismo cristiano. En el partimiento del pan. Cena del Señor. Y en las oraciones. Estaban viviendo comunidad. ¿Sabes lo que queremos hoy en día? Queremos la comunidad sin un compromiso. Queremos sentir que somos parte de algo sin el compromiso. El orden es conversión, bautismo, membresía. Esta es mi iglesia. Ellos me reconocen a mí como un verdadero hermano y yo estoy comprometido a este grupo de hermanos. Lo que viene a continuación es comunidad. Comunidad. Entonces, ¿por qué es necesario ser un miembro de una iglesia local? Porque la membresía en una iglesia local es bíblica. Esa es la única razón que necesitamos realmente, pero es la más importante. 2, porque la membresía en una iglesia local nos ayuda a no engañarnos a nosotros mismos. Qué fácil es engañarnos a nosotros mismos, hermanos. Por eso Dios lo diseñó para que nosotros tuviésemos hermanos que nos ayudásemos. Todos tenemos ángulos muertos. Cuando estás conduciendo, te enseñan a conducir, ¿verdad? Te dicen, cuidado con los ángulos muertos. Puede haber un coche ahí que no ves. Los llaman ángulos muertos porque no los ves. Todos tenemos ángulos muertos en nuestras vidas. Áreas en nuestras vidas que no podemos ver. Necesitamos a la iglesia que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual. Todos tenemos brechas en nuestro conocimiento. Áreas en nuestras vidas que no entendemos. Necesitamos la proclamación de la palabra de Dios. Pero no solo detrás del púlpito, sino también con nuestros hermanos maduros en la fe que nos ayuden. Porque si no, nos podemos engañar a nosotros mismos. Por eso necesitamos la iglesia local, que es la única que el Señor ha instituido aquí en la tierra para hablar en representación del cielo. No todos son verdaderos, sabemos, pero los que son verdaderos debemos someternos a ellos. 3, porque la membresía en una iglesia local nos capacita para crecer espiritualmente. Es el contexto en el que debemos crecer y madurar, es el contexto que el Señor ha diseñado. ¿Hay excepciones a esa regla? Claro. Hay personas que en situaciones extremas han tenido que acoplarse por sí solos, pero solo porque una excepción de vez en cuando funciona no significa que esa es la regla. Es como decir, mira, hay niños que se crían sin padres y salen bien, pero Dios ha diseñado
que los hijos se críen en un hogar con un padre y una madre que teme al Señor. Entonces la excepción no justifica la regla, ¿verdad? Es la iglesia local donde debemos crecer espiritualmente y madurar espiritualmente. Y por último, porque la membresía en una iglesia local nos permite servir eficazmente a otros. La iglesia local no se trata solamente de recibir, sino de dar. Servir. ¿Y qué contexto el Señor nos ha dado para servir? ¿Cuántas oportunidades hay para servir en la iglesia local, hermanos? Te prometo, te garantizo que si tú te acercas ahora mismo a mi persona o te acercas a algún hermano, a algún miembro de la iglesia y le dices, mira, ¿cómo puedo servir? No creo que te va a decir, no, es que no hay nada para hacer ahora mismo, la verdad. Es que, no, es que ya no hace falta. No, qué precioso que tenemos la oportunidad de servir. Y hay algo. Puede que no haya un ministerio oficial que tengas que hacer, pero siempre puedes evangelizar con tus hermanos, siempre puedes hacer discípulos de Cristo, ¿verdad? Entonces, no nos unimos a una iglesia como nos unimos a un club o a una organización voluntaria. Nos sometemos a una iglesia como nos sometemos a un país soberano. La iglesia local es sus miembros. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra que nos instruye, que nos enseña. Te pido que tú puedas ayudarnos a crecer cada vez más como miembros de esta iglesia. Y te pido por aquellos que están considerando hacerse miembros. Te pido que tú puedas, a través de este mensaje, que puedan entender lo que eso conlleva, Señor. Y si es tu voluntad que esta iglesia crezca, que su número crezca, Señor, te pido que esos nuevos miembros puedan pensar cómo pueden servir, amar, ayudar, y que nosotros podamos hacer lo mismo con ellos. Bendice tu iglesia, porque todo te lo pido en el nombre de Jesús.